SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios después de los Reyes. Espero que tengan todo lo que merecen y algo más y que se asomen con nosotros a un clásico de Hora 25 de los negocios. Todos los años sacamos la bola de cristal para leer qué es lo que viene en materia económica. Así que hoy, bola de cristal, Economía 2023. Y ustedes dirán, ¿este sonido no es más de carrusel? Bueno. Porque hoy nos hemos traído a dos de nuestros MVPs, de nuestros jugadores más valiosos. Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches y feliz año, Javier. José Moisés Martín, feliz año, miembro de Economistas Frente a la Crisis. Buenas noches, feliz año también. Feliz año y buenas noches. A los dos les hemos convocado esta noche para mirar la bola de cristal y las perspectivas de lo que nos viene en 2023 en materia de inflación, tipos de interés, hipotecas, paro, crecimiento económico y sueldos. Así que vamos a empezar paso a paso, primero con inflación, porque esta es la única esperanza positiva que tenemos, por lo menos de momento, en 2023. Hemos visto caer la inflación en Alemania al 8,6%, en Francia al 6,7%, en España al 5,8%. Y la perspectiva es que esto pueda empezar a mejorar. Con esto pueden empezar a mejorar también tipos de interés. La cuestión es cuánto y cuándo. El Banco Central Europeo había augurado esto, decía Luis de Guindos. Habrá más subidas de tipos de interés. ¿Y hasta cuándo? Pues yo soy absolutamente honesto. No lo sé. Es decir, únicamente cuando veamos que esas medidas que hemos ido tomando llegan a un nivel en el cual nuestras proyecciones indican que vamos a tener una convergencia estable hacia nuestro objetivo de estabilidad de precios, entonces, en ese momento pararemos. Ese momento es un 2%. Estamos muy lejos de ahí, pero Raimon Torres, 2% es muy lejos, pero ya hemos empezado a ver cierta bajada de tipos. ¿Empiezan a bajar la inflación? ¿Empieza a contenerse la subida de tipos? Bueno, yo creo que todavía no, porque es verdad que la inflación poco a poco retrocede, pero retrocede desde niveles muy altos y además con muchas disparidades entre países. Nuestra inflación, ya se acerca a niveles del 6, incluso por debajo del 6%, pero tenemos países todavía con inflación, por ejemplo Alemania, casi del doble dígito, en Italia más del 11%, sobre todo en países más, alérgicos a la subida de precios, como Holanda, Austria y Alemania, precisamente los bálticos, tienen una inflación muy alta. Y además de todo eso, incluso en España, tenemos una inflación subyacente que está muy por encima de ese objetivo del 2%. Por tanto, yo creo que el BCE va a intentar asegurarse una convergencia de las tasas de inflación, un descenso, seguido, continuado en el tiempo de las tasas de inflación antes de moderar la subida de tipo de interés. Yo creo que todavía subirá al menos 2 veces más. Los tipos de interés podrían alcanzar el 3%, es decir, un punto más de tipo de interés antes de que empiece a frenarse esa subida de tipos. José Moisés, ¿ha pasado lo peor? ¿Podemos empezar a ver cierta moderación en los precios, cierta calma en la subida de tipos o no? Bueno, yo creo que lo peor en los precios ha pasado. Lo que pasa es que la recuperación va a ser muy lenta, ¿no? Y como bien ha señalado Raimon, me da la sensación de que la caída de precios va a ser mucho más pausada de lo que fue la subida, ¿no? Y esto indica que el Banco Central va a seguir con una política, agresiva y muy conservadora, ¿no?, de tipos de interés, con subidas todavía este año, y que los efectos se verán fundamentalmente a partir de 2024, segunda mitad de 2023, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aunque sí son buenas noticias, lógicamente, que la inflación se esté reduciendo y se esté moderando, lo cierto está en que todavía vamos a ver un año con una inflación suficientemente alta como para que el Banco Central Europeo quiera y se vea obligado a actuar con la política monetaria. O sea, si tenemos los tipos, José Moisés, en donde los tenemos, 2023 puede ser el año de cierta crisis o apuro hipotecario. Las medidas que se han anunciado son más bien voluntarias. Da la sensación, me perdonan que haga yo aquí hoy de cínico, pero que tienen cierto, barniz cosmético. ¿Podemos tener una crisis hipotecaria inmobiliaria en 2023? Bueno, yo creo que no, espero que no la tengamos, ¿no? Lo cierto está en que para una crisis hipotecaria
tienen que pasar dos cosas, ¿no? Altos tipos de interés y un alto nivel de desempleo, ¿no? Y un alto nivel de pobreza. Y los tipos de interés efectivamente están subiendo y están subiendo las hipotecas, pero al mismo tiempo estamos viendo que el mercado de trabajo, por lo menos hasta ahora, está respondiendo bien y por lo tanto la gente tiene, digamos, unos ingresos que les permiten mantener esas rentas, ¿no? Sí es cierto que vamos a ver dificultades, que las políticas que se tienen que poner en marcha tienen que ir dirigidas a proteger precisamente que no vuelva a ocurrir o a evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó en la crisis financiera, pero yo creo que una de las dos piezas fundamentales ha cambiado, ¿no? Y de momento el comportamiento del mercado laboral y la renta disponible de las familias me hace pensar que no estamos en una situación similar a la que teníamos en 2009-2010, cuando teníamos un paro muy alto y todavía unos tipos de interés muy, muy elevados. Raymond, ¿tenemos esa situación? Sí, yo coincido básicamente. Creo que, bueno, pues la variable clave va a ser el paro este año. Es decir, si se contiene el aumento del paro ante una desaceleración muy fuerte de la economía, que bueno, ya estamos prácticamente en crecimiento cero en el cierre del año pasado y el primer trimestre también va a ser bastante, digamos, difícil desde el punto de vista económico. Bueno, si el mercado laboral aguanta, yo creo que esto es muy importante porque los hogares, aunque están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, doblemente en el caso de los hogares hipotecados, porque sufren a la vez, bueno, por la inflación y por otra parte por el encarecimiento de las hipotecas a los que han contraído préstamos a tipo variable, bueno, los hogares, pese a ello, siguen pues sufragando los gastos financieros, los costes financieros, en la medida en que mantienen el empleo, pero claro, si pierden el empleo ya es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y por tanto yo creo que la clave va a ser la evolución del empleo en esta primera parte del año. Venga, pues visto la inflación, puede que haya pasado lo peor, pero no lo peor en tipos, los tipos todavía altos. Siguiente clave, dicen, es qué ocurre en el mercado laboral. De momento, la Reserva Federal ya ha dicho que va a seguir subiendo tipos porque el mercado laboral aquí, pero sobre todo allí, en Estados Unidos, está siendo sorprendentemente robusto. The strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation's coming down in a sustained way, and we think that will be some time. Y, de momento, la Fed dice los tipos también allí van a seguir altos. Aquí el mercado laboral, que es la siguiente clave, está también resultando ser sorprendentemente robusto. 268.000 parados menos, así cierra 2022, muy por debajo de la maldición de los 3 millones, estamos en 2.800.000. El secretario de Estado decía: esto hace que la cifra total de parados en este momento en España sea de 2.837.653. Es la cifra más baja de paro registrado desde el año 2007 y nos aleja cada vez más de la barrera de los 3 millones de parados. Hemos visto un 2022 en el que se han creado 471.000 puestos de trabajo y en el que tenemos más afiliados en Seguridad Social que nunca, 20,3 millones. Y esa es la parte positiva, pero hemos visto cómo eso ha ido de más a menos y cómo diciembre ha sido un mes relativamente tenue hasta el punto de que la patronal, la COE, advertía: en un mes tradicionalmente bueno para el empleo, el mes de diciembre, los datos publicados hoy reflejan una desaceleración clara del mercado laboral. Precisamente, aun encontrándose nuestro mercado laboral en volúmenes de afiliación que encabezan las cifras de la serie histórica, nos enfrentamos a importantes incertidumbres que obligan a priorizar el mantenimiento y la creación de empleo. ¿Se para la máquina en 2023? ¿Se frena la creación de empleo? Raymond Torres. Sí, yo creo que se va a frenar la creación de empleo. Vamos a tener un crecimiento del número de afiliados muy inferior a lo que vimos el año pasado, pero bueno, esto todavía será suficiente para absorber los que están entrando en el mercado laboral. Es decir, esto permitirá todavía mantener la tasa de paro. Esa es la previsión que hacemos, y se basa fundamentalmente en dos factores. El primero es que no estamos ante una situación donde tendríamos un sector caracterizado por una burbuja y que por tanto, bueno, pues ante el incremento de tipo de interés, la desaceleración económica, pues es un sector que empezaría a destruir empleo. No existe tal sector, no tenemos, digamos, la situación que existió en el momento de la burbuja inmobiliaria. Y por otra parte también, y esto es muy importante, hay un cambio enorme de perspectiva demográfica. Es decir, esto es
así en España como en otros países europeos. Hay muy pocos jóvenes que entran en el mercado laboral en relación a las personas que se jubilan, y esto crea una sensación muy distinta, ¿no?, de gestión para las empresas que intentan mantener las plantillas ante el riesgo de, en cierto modo, de escasez de mano de obra. Es algo que realmente nos parece muy sorprendente cuando hemos visto tasas de paro no hace mucho de más del 20%, pero bueno, nos acercamos a esa situación de una relativa escasez de mano de obra. José Moisés, ¿se para la máquina? ¿La creación de empleo se frena o no? Bueno, yo creo que efectivamente si vamos a ver una desaceleración económica, yo creo que el empleo que se va a crear a lo largo de 2023 necesariamente va a ser menos. Sí es cierto que tenemos que empezar a aprender a medirlo de otra manera, ¿no? Porque el descenso del paro en situación estacional, como es el mes de diciembre, justo en un momento en el cual estamos hablando de que los fijos discontinuos no entran en las estadísticas del paro y, por lo tanto, cuando empiezan a trabajar tampoco salen de las estadísticas del paro. Yo creo que tendremos que empezar a utilizar otras variables para entender bien cuál es el comportamiento de nuestro mercado de trabajo, ahora que ya hemos visto cómo evoluciona durante todo un año las condicionantes de la reforma laboral, ¿no? Pero vamos, en línea general estoy de acuerdo con lo que planteaba Raimon. Creo que efectivamente nos vamos a encontrar con esta desaceleración que puede ser suficiente. En cualquier caso, tenemos que recordar que el paro en España sigue siendo muy alto, es el más alto de la Unión Europea, y que ahí pues todo lo que tenga que desarrollarse en materia de políticas activas de empleo, de promoción de nuevas oportunidades, pues es importante, porque tenemos unos niveles de paro estructural que no se corresponden con la economía que queremos ser dentro de la eurozona. Pero se sostiene entonces la creación. Les entiendo a los dos que dicen esto se atenúa un poquito, esto se frena un poquito, pero no alarmantemente. Yo diría que sí, que no vamos a ver destrucción de paro, de empleo, perdón, pero tampoco vamos a ver unas cifras muy por encima de las previsiones. Uh-huh. Yo creo que estamos hablando que prácticamente podríamos hablar de un crecimiento plano o muy pequeño a lo largo de todo 2020. Raimon. Sí, yo creo que, a ver, la economía va a crecer en torno al 1% este año, ¿no?, que es muy poco, pero este es el umbral, ahora ya es el umbral necesario para poder crear empleo. Es decir, anteriormente por debajo del 2% pues prácticamente se destruía empleo, ¿no? Y ya ese umbral se ha reducido, afortunadamente, y por tanto esto nos permitirá todavía crear un volumen reducido de puestos de trabajo, pero bueno, aún así todavía tenemos sectores muy intensivos en mano de obra, por ejemplo en el turismo, que bueno, son sectores pujantes, y pensamos que la temporada turística de este año va a aportar también buenas noticias desde el lado de los sectores, de estos sectores del turismo. Y la propia industria también está en transformación y va a necesitar también perfiles distintos, y por tanto va a tener que contratar, aunque sea mínimamente, para hacer frente a esta transformación digital y transformación también energética. Hemos visto inflación y decimos precios previsiblemente. La inflación ha tocado pico, ha tocado techo, y esto no ha terminado, pero sí se ve cierta luz al final del túnel. Hemos visto tipos de interés y estamos diciendo seguirán subiendo, sí, probablemente no a la velocidad que hemos visto, pero esto quizás esa parte no ha terminado todavía. Y acabamos de hablar, vemos empleo, y el empleo parece sostenerse. De momento, estas son 3 de las variables claves, y con todas estas se construye el crecimiento económico, con una previsión que se sirve ya en el foro de Davos, en fin, francamente pesimista. El Fondo Monetario Internacional decía 2023 va a ser un año peor que 2022. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Y decía Kristalina Georgieva, entran en recesión a la vez China, Estados Unidos, Unión Europea. China are all slowing down simultaneously. Hasta el punto de que la mitad de Europa, decía, va a entrar en recesión. Half of the European Union will be in recession. The EU very severely hit by the war in Ukraine. Pero, como en los cómics de Asterix, ¿toda la Unión Europea? No. Aparentemente España resiste, España aguanta. La previsión del gobierno es cerrar este año que acabamos de pasar con un 5% de crecimiento, y que el crecimiento se sostenga el año que viene, menos, los datos pero... conocidos hoy del Producto Interior Bruto durante los 3 primeros trimestres del año apuntan a un crecimiento claramente superior a lo previsto por el gobierno y por el resto de organismos y analistas. La economía española se mantiene en una senda de fuerte recuperación iniciada en 2021 y está resistiendo bien incluso en un contexto internacional tan complejo. Raimon Torres. José Moisés Martín,
Esto aguanta. El crecimiento económico se sostiene. Decía Raimon un 1% de crecimiento este año. José Moisés, te pregunto a ti primero, ¿esto aguanta? Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, a mí me da la sensación de que España va a salir mejor parada que el resto de los países, que en cualquier caso la recesión que se está pintando no es una recesión profunda, es una recesión bastante técnica, ¿no? De un 0,1 arriba, un 0,1 abajo, que decir, no estamos hablando de una recesión profunda. Yo creo que España puede aguantar y a mí, yo creo que hay indicaciones o datos que a mí me invitan a pensar que vamos a estar más cerca de la previsión del gobierno que de la previsión de otros organismos, ¿no? Que están dando más cerca del 1%. Raimon lo acaba de señalar, el gobierno estaba dando el 2%. Yo creo que vamos a estar más cerca del 2%. Hay que tener en cuenta que este año va a ser el gran año de ejecución, de que realmente ya entre el dinero de los Next Generation en la economía, ¿no? De los fondos europeos que han estado casi empantanados, ¿no? Embalsamados en los últimos meses y que esperábamos que contribuyeran al crecimiento, no lo han hecho y vamos, yo creo que el año 2023 vamos a ver cómo sí contribuyen al crecimiento y esto va a situarnos en una mejor posición de la que podríamos esperar, ¿no? De la que podríamos tener si no hubiéramos tenido estos fondos. Raimon, ¿evitamos la recesión aquí en España? Yo creo que podemos evitar una recesión. Estamos en mejor situación que la mayoría de países europeos, fundamentalmente porque, desde el punto de vista energético, la situación es envidiable, ¿no? Pues realmente no hay riesgo de corte de suministro en ningún caso. Disponemos de un suministro ligeramente más barato que otros países. La excepción ibérica ha funcionado y, sobre todo, la economía es bastante competitiva en un contexto de reorganización de las cadenas de suministro. Las empresas están acortando las cadenas de suministro para acercarse a los lugares de consumo y España está relativamente bien posicionada para aprovechar ese tirón, ¿no? Pero del lado negativo, y eso es lo que, todavía no desaparece el riesgo de recesión, y es la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, ¿no? No olvidemos que el año pasado, pues los ingresos, por ejemplo, los salarios crecieron en torno al 2,5%, cuando la inflación fue 6 puntos más, es decir, se ha perdido muchísimo poder adquisitivo y todavía este año se perderá poder adquisitivo durante los próximos meses, porque aunque la inflación se vaya frenando, pues los salarios no crecen mucho y esto Raimon Torres conoce ahora 25 de los negocios, yo digo que más que yo, va adelantándome en los temas. Un segundito, voy a cerrarles el capítulo de recesión, me decían entonces, y cierro conclusión aquí, recesión, dice Raimon Torres, no se puede descartar todavía por el empobrecimiento de los hogares, dice José Moisés Martín, descartado es más, probablemente creceremos en torno al 2%. Y le voy a dar la palabra a Raimon Torres porque efectivamente siguiente capítulo es este, salarios, qué ocurre y empobrecimiento de hogares que hemos vivido. Efectivamente, se estaba diciendo es un 6% de empobrecimiento de los hogares, es muy considerable y hay una subida de salario, una en concreto que está muy pendiente y es la subida del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz de Cíaz. En cuanto a la negociación del SMI, por supuesto, estamos en ello, está aquí el secretario de Estado, estamos en la mesa y retomaremos las negociaciones probablemente ya cuando empiece el año y no puedo decir absolutamente nada. Así que, Raimon Torres, vamos con esto. Venga, salarios, que ya digo que me adelantabas. ¿Estamos en situación de empobrecimiento? ¿2023 va a continuar así? Sí, lo que ha pasado es que los hogares han ido, consumiendo, gastando, tirando del ahorro. Y, esto tiene un límite porque ya vemos, por ejemplo, la tasa de ahorro, es decir, la proporción de los ingresos de los hogares que se ahorra es del 4% digamos, lo que sabemos de 2022. Esto es mucho menos incluso que la tasa de ahorro anterior a la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que los hogares ya no pueden seguir sosteniendo su consumo con ese colchón de ahorro que se había acumulado durante la pandemia. Y, por tanto, ahora ya la pérdida de poder adquisitivo va a incidir más directamente en el gasto. El consumo pesa aproximadamente el 60% de la economía y, por tanto, se va a reflejar en el crecimiento económico y también, teniendo en cuenta que los salarios han crecido poco este año 2022, en torno al 2,5%. Tal vez repunten en el 23 con sistemas de compensación por inflación. Ha habido algunas cláusulas de garantía, pero esto todavía será suficiente para limitar la pérdida de poder adquisitivo. Todavía perderemos poder adquisitivo en 2023 y esto se reflejará en el consumo. O sea que estamos tirando de cerdito, de hucha, básicamente. José Moisés, ¿debieran subir los salarios? ¿Debieran subir los salarios para empatar con los precios?
Sí, yo creo que es evidente que la gran asignatura pendiente del 2022 ha sido el famoso pacto de rentas, que no se terminó de producir y que vuelva a serlo para 2023. Quiero decir, al final, el problema que tenemos con la pérdida de poder adquisitivo es que se acumula de un año para otro. Quiero decir que si los precios siguen subiendo y los salarios crecen menos, pues al final el gap, ¿no?, la diferencia que hay entre la subida de precios y la subida de salarios, pues se puede consolidar y podemos encontrarlo con un problema social grave, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si bien lo ideal sería llegar a este pacto de rentas y plantear un horizonte, ¿no?, de como ha pasado, por ejemplo, me parece que ha sido en la industria alemana, ¿no?, que ha planteado un horizonte de recuperación de rentas, ¿no?, en los próximos años, que esto también da, digamos, confianza al consumidor. Si al menos no tenemos este pacto de rentas, sí es necesario una política de rentas, y ahí el gobierno tiene que intervenir, y tiene que intervenir con aquellos instrumentos que tiene en marcha. Hemos hablado de los salarios de los funcionarios, estamos hablando de las pensiones, estamos hablando del salario mínimo interprofesional, que necesariamente tiene que empujar lo suficiente para que, digamos, obliga al mercado de trabajo a subir salarios. Yo creo que uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido a lo largo de este año es la diferencial evolución de salarios y beneficios empresariales. Es un tema muy complejo, pero lo cierto está en que lo que sabemos a fecha de hoy es que los salarios han sufrido más las consecuencias de los precios, y esto efectivamente puede representar un lastre en el crecimiento, no solo para 2023, sino también para los próximos años, si no recuperan ese poder adquisitivo, ¿no? Por lo tanto, es esencial que esto se ponga en marcha y que realmente empujemos una política salarial más activa. Raymond, ¿hay que subir salarios? Le pido brevedad. Yo creo que sí, pero dentro de un pacto de rentas. Subir salarios dentro de un pacto de rentas, porque si bien en 2022 la inflación era esencialmente un fenómeno energético, es decir, actuaba como un impuesto sobre el conjunto de la economía, en 2023 la inflación lo que traduce es un conflicto distributivo entre precios y salarios, entre márgenes y ingresos de los trabajadores. Y esa pugna, bueno, pues si no cuidamos cómo se resuelve, puede desembocar en una inflación, digamos, mucho más persistente, que sería perjudicial para el conjunto de la economía, para esa competitividad que tenemos, que todavía disponemos ahora. Y por tanto, yo creo por eso es tan importante un pacto de rentas, porque si solamente se ajustan los salarios y no se reparte con los márgenes, esto puede, bueno, no solamente pesar sobre el consumo y por tanto la inversión, pero también provocar un malestar social, y bueno, que hemos visto en algunos países, ya se ha visto en algunos países con una serie de, digamos, de manifestaciones, de huelgas, de conflictos laborales, y sería realmente problemático si se produjera aquí. Por tanto, yo creo que un pacto de rentas, ya sea explícito para el conjunto del país o al menos en algunos sectores, lo hemos visto en Alemania, como lo ha dicho José Misés, en la industria. Ha habido también un pacto de rentas muy similar en el caso de Portugal, por tanto es posible, y además el gobierno puede aportar un incentivo, acicates a las empresas o los sectores que respetan ese pacto de rentas. Yo creo que es algo que las tres partes, empresas, trabajadores y Estado, pueden participar en un esfuerzo común para compartir el coste de la inflación y evitar que, bueno, esta pese sobremanera sobre los colectivos más vulnerables o sobre el conjunto de salarios. Pues Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, José Moisés Martín, economistas frente a la crisis. No sé lo que les han traído los Reyes, pero créanme cuando les digo que ha sido poco, que merecen un poco más. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por asomarse a nuestra bola de cristal esta noche, gracias a los dos. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Con ello seguiremos contando 2023, situación económica y lo que viene. Hora 25 de los negocios, como siempre, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.